Entonces, es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de la meninge, así como su misma palabra lo dice, meningitis, y que en este caso, que es bacteriana, es provocada por una infección de etiología bacteriana, que a su vez pues ingresa a lo que es el sistema nervioso central y por ende pues existe lo que son alteraciones a nivel del líquido cefalorraquídeo. Esta enfermedad generalmente tiene un alto porcentaje de mortalidad, produce una alta severidad en cuanto a las manifestaciones clínicas y además de ello, pues, generalmente pues, el porcentaje que se recupera, un gran porcentaje, puede padecer de discapacidades permanentes, ya sea daño cerebral o pérdida auditiva o dificultad para el aprendizaje. También pues, va a depender del sitio de afectación y de la edad del paciente. Bueno, conociendo un poco acerca de los datos epidemiológicos de forma global, tenemos que tener en cuenta que ya para el año 1990, para la década de los 90, en Estados Unidos, bueno, generalmente a raíz de lo que es la introducción de estas vacunas conjugadas, ya sea contra Haemophilus influenza tipo B, contra Streptococcus pneumoniae, contra Neisseria meningitidis del grupo C. Esto pues ha disminuido la incidencia de esta patología, ya sea porque tanto los pacientes que han estado vacunados han, digamos, proporcionado lo que es el efecto rebaño para aquellas poblaciones que no están vacunadas y por lo tanto no transmiten estos microorganismos. ¿Ven? Entonces, de acuerdo a la aparición de las vacunas conjugadas, ha existido una disminución importante pues, de esta etiología o de esta enfermedad como tal. Bueno, ya en Estados Unidos para el año 1998, entre el 98 al año 2007, pues se registró una disminución aproximadamente del 31% de meningitis bacteriana aguda. Bien, y para el año 2003 al 2007, pues igualmente se registró de forma global la prevalencia. En los diferentes estudios se han reportado que la prevalencia de los microorganismos fueron Streptococcus pneumoniae en un 71%, seguido de Neisseria meningitidis en un 12%, Streptococcus galactiae en un 7% y Haemophilus influenza en 6% y por último Listeria monocytogenes en un 4%. Entonces tenemos que conocer pues también como en los países europeos fueron el MONI y la Neisseria meningitidis. Ahora, tenemos que saber también que existen algunos diferentes factores de riesgo en el cual, pues, digamos, hacen más propensión a un microorganismo que otros, ¿ven? Por lo general, se asocia la inmunosupresión o comorbilidades de base a aquellos pacientes que, digamos, tuviera ese factor de riesgo de adquirir la meningitis producida por Listeria monocytogenes. Y también tenemos que saber que para la enfermedad neumocóxica invasora, porque bueno, sabemos que Streptococcus pneumoniae pudiese causar neumonía, sinusitis, otitis, pero ya cuando hablamos de invasora es cuando se disemina hacia las meninges, en este caso. Entonces, ¿cuáles son aquellas poblaciones de riesgo? Pacientes mayores de 65 años, por eso es que ustedes pueden observar en el esquema de vacunación nacional que mayores de 60 años en adelante tienen la indicación de la vacuna contra el Streptococcus pneumoniae. Algunas comorbilidades o patologías de base, enfermedades crónicas, diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiópatas, etc. Pacientes inmunosuprimidos de cualquier etiología, ya sea VIH, o la misma diabetes, o enfermedades autoinmunes,
o incluso los esplenectomizados o aquellos que tengan una condición de haber tenido un implante coclear, ¿ya? Y esto lo condiciona como factor de riesgo para desarrollar a futuro una meningitis por estreptococcus pneumoniae. Entonces, estos, digamos, factores de riesgo también son similares a los datos reportados en Estados Unidos, tanto en España como en Estados Unidos. Es decir, podríamos decir o llegar a la conclusión que tenemos el mismo comportamiento epidemiológico de forma global. Bueno, es importante recalcar que como mayor agente etiológico, la Neisseria meningitidis. La Neisseria meningitidis tiene diferentes tipos de serogrupos. Por ejemplo, tiene 3 serogrupos, dentro de los cuales lo que le vamos a dar la importancia patológica son 6 de ellos, que en este caso sería el A, el B, el C, el X, el W135. Bien, entonces, de acuerdo a estos serogrupos, estos van a prevalecer en cuanto a su distribución mundial y además de esto, pues, de acuerdo a estos serogrupos van a existir diferentes tipos de vacunas contra la cobertura de todos ellos. Quiero decir que si, por ejemplo, aquí en el Ecuador predomina más el B y el C, entonces la vacuna contra el meningococo debería de ser contra estos 2 serogrupos. Si, por ejemplo, en el África subsahariana prevalece el W135, debería de existir la vacuna contra este serogrupo. Entonces, la mayoría de los países, tanto en el continente americano como en Europa, presentan baja endemia. Y es decir, cuando ocurre es porque existe un brote epidémico o una epidemia esporádica. Pero generalmente son serogrupos B y C. Ustedes pueden observar aquí B, C, Y acá en el continente europeo B y C, ¿no? Pero se denomina lo que se llama el cinturón meningítico, es decir, que existe una alta endemia a nivel de lo que es el África subsahariana, donde prevalece diferentes, aquí están los 4 serogrupos, A, C, W, 135 y X. Entonces, ya para el año 2000 hubo una diseminación, un clon de ese grupo W135 que fue muy virulento y se esparció, fue el principal causante en estos países como Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, es decir, estaba ya en Latinoamérica. Bueno, ¿cuáles son aquellos factores de riesgo de contraer Neisseria meningitidis o mejor dicho, de desarrollar una meningitis? Porque realmente, pues, Neisseria meningitidis lo tenemos como, digamos, microbiota o flora a nivel de nuestras vías nasales y pues no pasa absolutamente nada. Al menos que ocurra algunos, digamos, algunos factores de riesgo, como por ejemplo el tabaquismo crónico, infecciones respiratorias a repetición, en el que pues este microorganismo se pueda diseminar hacia la vía hematógena y producir esta enfermedad. Por ejemplo, alteraciones del sistema del complemento, exposiciones ocupacionales de profesionales de salud o aquellos que estén expuestos como los laboratorios de microbiología, o el hecho de viajar a una zona con alta endemia. Bien, entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden conocer diferentes continentes, ¿sí? Bueno, hablando un poco acerca de Listeria. Listeria monocitógenes es, digamos, tenemos que relacionarlo sobre todo con las pacientes embarazadas, porque se ha documentado que existe un mayor riesgo de brotes epidémicos en este tipo de pacientes. Neonatos mayores de 60 años, alcohólicos, diabéticos, pacientes oncológicos o aquellos que estén consumiendo corticoides o inmunosupresores. Entonces, todo aquel paciente que tenga una condición de riesgo para inmunosuprimirse es aquel que puede adquirir una meningitis por Listeria monocitógenes. Y es importante saber, por ejemplo, cómo es la forma de transmisión. La transmisión se ha descrito a través de la relación o la ingesta de alimentos contaminados, como vegetales contaminados o crudos, lácteos y carnes. Entonces, aquí yo les coloqué en esta imagen cuáles son las diferentes vías de transmisión. Principalmente, pues, la oral, precisamente por los alimentos contaminados, que más que todo crudos o mal procesados o con una adecuada higiene en estos alimentos. ¿Bien? Entonces,
si tenemos esta forma de transmisión, ¿cómo sería? ¿Cómo lo describirían ustedes? ¿Cómo es esta forma de transmisión en listeria? Porque muchas veces me dicen, doctora, tengo un paciente con una meningitis, pero estoy sospechando de listeria. Entonces, pero hay que preguntar, hay que conocer cuáles son esos factores de riesgo para yo pensar que es una listeria. Entonces, ¿qué tipo de transmisión sería en este caso? ¿Indirecta? Ajá. Indirecta, pero ¿a través de qué? Es una transmisión indirecta a través de los alimentos en este caso. Entonces esto sería ¿qué? ¿Un vector o un vehículo? Un vehículo, doctora, el vector. Muy bien. Ok, entonces es un tipo de mecanismo de transmisión indirecta a través de un vehículo, que en este caso serían los alimentos contaminados. Bueno, ¿qué ocurrió entre el año 2016 al 2019 en Ecuador? En Ecuador se notificaron 6 casos de meningitis por Neisseria meningitidis. Y los serogrupos encontrados fueron 4 del tipo C y 2 del tipo B. Entonces esto es importante saberlo porque fíjense, se conoce, pero sin embargo generalmente siempre hay un subregistro, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere? Inferimos que probablemente haya más casos o que existieron más casos en este año. Pero bueno, por lo general, pues para el año 2018 se reportó un caso confirmado, fíjense, confirmado, que quiere decir que tal vez haya casos presuntivos pero que no lo notificaron, y que en el 2013 y el 2017 también se reportaron un caso cada año en el cual se reportó meningitis meningocócica del serogrupo B de cada año. Y el grupo etario más afectado fue de 51, 68, 51, 64. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que sí hay meningitis, en este caso por meningococcus, también hay meningitis por Streptococcus pneumoniae, también se pudiera pensar por listeria, pero que hasta ahora no se han encontrado datos. ¿Bien? Entonces, tenemos que saber exactamente cuáles son las enfermedades transmisibles por el cual estamos, en donde nos encontramos para saber la prevalencia y qué características de riesgo tienen los pacientes, ¿no? Bueno, hablando de etiología, como les había mencionado, la etiología más frecuente son estos 3 géneros y especies: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Listeria monocytogenes. Existen otros microorganismos, pero que no los voy a traer acá. Sin embargo, existen diferentes microorganismos que sí pueden producir meningitis. Por ejemplo, tenemos las virales, las micóticas, también las bacterias, pero por micobacterium. Es importante conocer. Bueno, ok, entonces fíjense acá. El Streptococcus pneumoniae, como ustedes lo pueden observar, y supongo que lo vieron muy bien en microbiología, es un coco gram positivo, generalmente está dispuesto en pares, ¿no? Entonces, cuando nosotros solicitamos el gram de líquido cefalorraquídeo, nos ayuda mucho a saber las características de la disposición del microorganismo. O sea, tenemos que preguntar si está en cadenas, si está en pares, si está en racimos, porque eso nos orienta. Entonces, si por ejemplo la microbióloga me dice que está en pares y son cocos gram positivos, entonces yo probablemente lo primero, por conocer colonización habitual de las vías aéreas superiores. ¿Qué quiere decir esto? Que lo tenemos a nivel de nuestras fosas nasales
como colonizador, como microbiota, es totalmente normal, pero que existen ciertas condiciones que nos puede, digamos, hacer susceptibles a adquirir una meningitis por este microorganismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si es un colonizador de las vías aéreas superiores, quiere decir que la transmisión es de persona a persona mediante gotas, es decir, contacto directo o contacto respiratorio. Y que existen más de 90 serotipos antigénicamente, en los cuales están determinados por la cápsula de polisacáridos. Pero ¿qué pasa? Actualmente pues, se han creado vacunas con 7 serotipos contra 14 serotipos y que se ha observado que generalmente pues, se ha disminuido la incidencia de Streptococcus pneumoniae de estos 14 serotipos por los cuales por los cuales se han creado estas vacunas, pero han aparecido otras cepas de otros serotipos en los cuales todavía no tenemos las vacunas. Por eso es importante la vacunación. Entonces, es el principal microorganismo en adultos mayores de 20 años y que existen diversos factores que me predisponen a padecer de una meningitis o una enfermedad por neumococo de forma invasiva, como por ejemplo neumonías por neumococo, o una asplenia, o una deficiencia, o sinusitis a repetición, otitis media aguda, bien, o el alcoholismo crónico, incluso la cirrosis hepática. También aquellos pacientes que han sufrido fracturas en la base del cráneo y aquellos en los que se sospecha que exista una rinorrea en líquido cefalorraquídeo, ya sea por cualquier causa. Bueno, ahora acá pueden observar Neisseria meningitidis también son diplococos, pero en este caso son gram negativos. Entonces, son diplococos gram negativos, son aeróbicos responsables de los brotes epidémicos. Y que dentro de sus serogrupos los más importantes son estos 6. Bien, ellos también, o Neisseria también va a colonizar la nasofaringe y por lo tanto la transmisión es de persona a persona. Y es más frecuente en pacientes fumadores o en pacientes con infecciones respiratorias crónicas y en pacientes que son homosexuales. Tenemos que tener también, alerta cuando nosotros determinamos el caso de índice que esté ya sea parte de un grupo escolar o que esté institucionalizada en un asilo o esté privado de libertad, porque ahí es cuando nosotros vamos a hacer profilaxis en los contactos cercanos. Bien. Ok, también, bueno, como tercer microorganismo más frecuente, la Listeria monocytogenes es un bacilo positivo que muchas veces se suele confundir con un diplococo gram positivo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Es decir, vamos a depender de la observación o de la experiencia del examinador, del microbiólogo. Bien, pero también tenemos que tener en cuenta que el bacilo gram positivo muchas veces se confunde, porque eso va a depender de la experiencia del microbiólogo. Entonces, es un bacilo, es anaerobio, es de crecimiento intracelular, es decir, que va a necesitar obligatoriamente estar dentro de una célula para poder multiplicarse. Y que el único mecanismo diferente a los anteriores es el mecanismo de transmisión de forma indirecta, que es a través de la ingestión de alimentos contaminados. Bueno, se ha relacionado como causa importante de meningitis en aquellos pacientes que son mayores de 60 años, embarazados, pacientes con inmunodeficiencia y que de todas las meningitis representa un porcentaje pequeño, de un 5-8%. Es decir, que no debemos de dejar a un lado la listeria, siempre tenemos que pensar en ella. Bien. Bueno, como les decía, están otros microorganismos, ¿okay? También otras bacterias menos frecuentes, pero que aquí nosotros tenemos que también pues, tomarlas en cuenta. Por ejemplo, tenemos los bacilos gram negativos o las enterobacterias, como por ejemplo la E. coli, la Klebsiella, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Cuando sospechamos que es por una pseudomonas, sobre todo aquellos pacientes que hayan tenido traumatismo craneoencefálico o intervenciones neuroquirúrgicas por cualquier razón, pero que haya una invasión, ya sea tisular, una intervención quirúrgica, exposición a quirófano, a otros instrumentos
de casas comerciales diferentes. Entonces son todos aquellos factores de riesgo en el cual un paciente puede adquirir un microorganismo intrahospitalario. Las infecciones del sistema nervioso central por estafilococos aureus o estafilococos coagulasa negativo, el más común es el epidermidis. Generalmente es producto, o cuando aparece estos dos, es producto precisamente por una infección de sitio quirúrgico, es decir, un procedimiento neuroquirúrgico o que pues un traumatismo craneal penetrante, es decir, una herida ya contaminada en el que hubo traspaso del estafilococo pues a través de la piel por esa solución de continuidad y tuvo, digamos, esa vía o esa entrada de forma directa, ¿bien? O aquellos pacientes que han padecido de hidrocefalia y que pues han tenido el antecedente de intervenciones quirúrgicas a repetición por la colocación de catéteres de derivaciones ventriculoperitoneales. Entonces, digamos que hay unos microorganismos que prevalecen más que otros de acuerdo a las circunstancias del paciente. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? En líneas generales, exposición reciente a personas, ya sea con meningitis por meningococo o con Haemophilus influenza. Es decir, realmente pues todos aquellos pacientes que los que se consideran transmisibles contacto respiratorio o los que cursan con brotes epidémicos son estos dos. Generalmente el Streptococcus pneumoniae no tanto, porque para que se produzca una meningitis por Streptococcus pneumoniae es más que todo por la parte de la inmunosupresión del paciente o de las enfermedades a repetición de las vías respiratorias tanto inferiores como superiores, pero ya es más propio del paciente. Entonces, infecciones recientes, viajes recientes a zonas endémicas, en este caso estamos hablando de Neisseria meningitidis, traumatismo penetrante de cabeza, como les comentaba, que observemos que haya otorraquia o rinorraquia, por ejemplo, un paciente con un tumor a nivel de fosas nasales, que el tumor pues invada o haga una fistulización, eso tanto de lo que es digamos, las cavidades nasales hacia lo que es líquido cefalorraquídeo, y ustedes pueden observar que hay pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, pues eso puede ser un factor de riesgo para adquirir este tipo de meningitis, ya sea por Haemophilus influenza o ya sea por Streptococcus pneumoniae más que todo. Entonces, pacientes que han tenido un antecedente de implante coclear o algún tipo de procedimiento neuroquirúrgico reciente. Aquí en este cuadrito ustedes observan cuáles son aquellos factores predisponentes que están más relacionados con los microorganismos. Bien. Bueno, y hablando un poco de patogenia, bueno, aquí aparece en esta imagen Neisseria meningitidis, pero puede ser Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, que forma parte pues, de lo que es la microbiota de las fosas nasales y que coloniza lo que es el epitelio nasofaríngeo. Una vez que coloniza, ya sea porque existe algún tipo de susceptibilidad a su invasión, porque exista inflamaciones a repetición o una ruptura o una inmunodeficiencia, entonces comienza la multiplicación, se adhiere, se multiplica y comienza a entrar hacia lo que son las uniones intercelulares, ¿bien?, del epitelio. Que una vez que atraviesa lo que es el citoplasma, llega a la submucosa. Y una vez que llega a la submucosa, viaja hacia lo que es la circulación sanguínea. Entonces, realmente, pues, existen diversas formas de transmisión o de diseminación. Por ejemplo, puede ser ya sea de forma contigua, es decir, por el mecanismo directo, o ya sea por la vía hematógena, ¿bien? Entonces, una vez que entra en la sangre, en este caso, evade pues, el sistema de defensa del huésped y por ende pues, hace una resistencia a lo que es la actividad de los fagocitos, de los macrófagos, y puede pues, llegar a lo que es el sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo, y la misma respuesta inflamatoria que produce es lo que muchas veces va a depender, digamos, las manifestaciones clínicas de este paciente. Por ejemplo, acá, dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos que tener en cuenta lo que es la triada característica, pero también saber que un 50% de los pacientes no van a presentar esa triada. Entonces,
tenemos que, no podemos esperar a que el paciente tenga cefalea, rigidez, núcleo y fiebre para nosotros catalogarlo como una meningitis. Entonces se ha reportado que más del 80% solamente presenta 2 signos o 2 síntomas, es decir, por ejemplo, fiebre y rigidez en nuca. Entonces ya con solamente tomar en cuenta 2 signos o síntomas ya es suficiente para hacer el diagnóstico sintomático. Entonces tenemos que digamos en número de frecuencia, la cefalea se ha aislado en un 87%, o sea, ha presentado. La fiebre se ha determinado un 77%, alteración del estado mental en un 69%, rigidez en nuca, fíjense, el 31% de los casos, y muy poco la focalización neurológica. Muchas veces solamente el paciente tiene un dolor de cabeza, así, sin fiebre, sin rigidez de nuca, y resulta que es una meningitis. Entonces, sí, tenemos que tener en cuenta todas estas características, ¿bien? Entonces, también es importante mencionar que pacientes inmunosuprimidos tienen manifestaciones clínicas de forma inusual. Por ejemplo, solamente cefalea, un dolor muy leve. Entonces, pero lo característico de esta cefalea es que es una cefalea bastante insidiosa. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta pues, el estudio de un método diagnóstico de imagen para poder descartar este tipo de enfermedad. Bueno, ahora, en los pacientes con meningitis meningocócica, por lo general suele existir erupciones petequiales, exantemas maculopapulares o ampollas hemorrágicas que pues digamos, inicia a nivel de los miembros inferiores y se generaliza. Entonces, no es que sea o no es que aparezca en todos los casos, pero sin embargo, pues cuando aparece tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 92%. Existe un síndrome que se llama el síndrome de Waterhouse, que es cuando ocurre un shock séptico con coagulación intravascular diseminada, y además de esto ocurre necrosis hemorrágica en las glándulas suprarrenales. Pueden observar aquí, fíjense lo que es el exantema petequial, incluso podemos observar aquí equimosis, hay algunas ampollas que no se pueden ver muy bien, pero inicia desde los miembros inferiores hacia de forma ascendente, es decir, ya el paciente está de forma generalizada, está afectado. Bien, y en la exploración física, recuerden los signos meningios, siempre tenemos que buscar por realizar las maniobras del signo de Brudzinski y el signo de Kern. Es decir, y la maniobra de la rigidez del núcleo, es decir, que cuando estos signos están positivos, que el paciente refiere dolor, es porque existe lo que es la movilización de las meninges o la irritación de la meninge. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Aquí en el diagnóstico es importante saber que el método diagnóstico gold estándar siempre va a ser el estudio del líquido cefalorraquídeo. Es decir, nosotros no podemos, digamos, a la emergencia llega un paciente con una meningitis y no podemos esperar 3, 4 días para poder hacerle una punción lumbar, ¿ya? Esto tiene que ser desde el primer momento. Desde el primer momento en que llega el paciente, hay que hacerle una punción lumbar para hacerle el estudio del líquido cefalorraquídeo. Claro que si ustedes observan algunas condiciones en las cuales hay que hacerle una imagen antes de la punción lumbar, bueno, se le hace, ¿ok? Bueno, primeramente vamos a hablar sobre el estudio citológico y bioquímico del líquido cefalorraquídeo. Vean, muchas veces los reportes del líquido cefalorraquídeo, digamos 2 más 2 no es igual a 4. Aquí nosotros tenemos que correlacionarlo mucho con la clínica, porque lo normal sí es cierto que el aspecto sea transparente, que los leucocitos sean de 0 a 5, otras veces dicen que menor a 10, otras literaturas. La presión es importante, tenemos que preguntar al anestesiólogo o al que hace la punción lumbar cuánto fue la presión, porque también debe ser medida, y ver cuánto está la glucosa y cuánto están las proteínas. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces todo esto va a cambiar de acuerdo si es bacteriana, si es viral,
si es por tuberculosis o fúngica. Entonces muchas veces, digamos, cuando es por tuberculosis o fúngica, se comportan como si fuera un líquido cefalorraquídeo normal. Entonces, por eso yo digo, uno tiene que tener siempre la malicia de pensar, probablemente sea por esto, por aquello, y relacionarlo todo con los factores epidemiológicos y con la clínica. Es decir, no siempre va a estar tal cual como aparece en la literatura. Entonces, pero de forma general, o digamos lo más frecuente es que en el caso de las meningitis bacterianas, el aspecto va a ser turbio, precisamente por la cantidad de proteínas, por la cantidad de neutrófilos que se puedan encontrar, que le van a dar ese aspecto turbio. La presión va a estar aumentada, siempre va a ser el que realice la punción lumbar les va a decir que el líquido salió a una velocidad muy alta. Entonces ahí es cuando, además de eso, subjetivamente, les pueden orientar a que es una presión alta. Pero también existe un aparatico que lo mide. Los leucocitos. Generalmente existe una pleocitosis. Pleocitosis significa aquellos leucocitos por encima de 5, por encima de 10. Ya hay que sospechar, ¿no? Entonces, por lo general, pues esto puede oscilar de 100 a 10.000 con predominio de polimorfonucleares. Es decir, siempre va a haber un diferencial. Lo normal es que haya un 70% de monocitos, ¿bien? Pero en la bacteriana va a realizarse una inversión del diferencial. Es decir, puede existir un 70% polimorfonucleares y un 30% mononucleares. La glucosa. La glucosa es sumamente importante tomarla en cuenta porque generalmente cuando son procesos por bacterias, ya sea el metabolismo bacteriano, va a aumentar la demanda de glucosa y por ende la va a disminuir. Entonces hay que estar, sabemos que va a haber una hipoglucorraquia. Y las proteínas, muchas veces, aquí dice de 100 a 1000, pero muchas veces podemos observar hasta 2000 de proteínas, ¿no? Entonces son esas características muy típicas de las meningitis bacterianas. A diferencia de la viral, por ejemplo, si fuese viral, y esto, bueno, tengo que aclarar, tanto normal como viral, siempre va a haber predominio de linfocitos. Entonces, tienen que tomar en cuenta entonces lo que es la glucosa, cómo está la glucosa. La viral no disminuye la glucosa y las proteínas se elevan, pero no es lo característico de la bacteriana, no va a ser mayor de 100. Bien, entonces esos son, digamos, lo que ustedes deben manejar, ¿no? Bueno, otro dato que también, otro dato que también es importante tomar en cuenta, los niveles de lactato a nivel de líquido cefalorraquídeo. El lactato aumentado les va a diferenciar una bacteriana de una viral, y también los pacientes inmunosuprimidos. Cuando tenemos pacientes inmunosuprimidos, aquí esto sí nos cuesta un poco cómo interpretar estos exámenes, porque muchas veces ustedes no van a ver estos predominios de polimorfonucleares, no van a ver esta pelocitosis, precisamente por esto, porque ellos no producen esa cantidad de leucocitos, son inmunosuprimidos, entonces puede tener un líquido cefalorraquídeo normal. Bueno, el otro gol estándar es el cultivo, por supuesto, es decir, además del líquido, del análisis del citoquímico, tenemos que solicitar tinciones especiales, sobre todo la más básica, la tinción de Gram, y el cultivo. Entonces, a ver, lo que se recomienda es que primeramente se tome la muestra y luego sí se inicie el antibiótico. Bien, precisamente para que me dé un mayor porcentaje de positividad. Ahora, si por ejemplo me dicen, no le podemos tomar la muestra, ¿qué hacemos? Bueno, hay que indicarle el antibiótico, no podemos esperar a que pasen 3 días a que me tomen la muestra sin colocarle antibiótico. Entonces tenemos que actuar rápido con los antibióticos, pero también tenemos que tomar en cuenta que si se puede realizar ese mismo día, las primeras 2 horas de ingreso, los métodos de diagnóstico, bueno, se espera un poquito, 2 a 4 horas, pero hasta ahí. No se puede esperar más de un día o más de 12 horas. Entonces,
Es positivo en el 70-85% de los casos antes de la exposición antibiótica. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, por cualquier circunstancia no se pudo hacer en la punción lumbar, entonces hubo que iniciar la entrada a los antibióticos, entonces eso me va a disminuir la sensibilidad y la especificidad, entonces es una desventaja. ¿Por qué? Porque a las 4 horas de iniciado el antibiótico, pues ya el líquido cefalorraquídeo se esteriliza y es difícil. Entonces, bueno, cuando se puede, bueno, por eso es importante también cuando existe este contra, en cuanto a los métodos diagnósticos, podemos solicitar una reacción de cadena de polimerasa, es decir, una PCR, precisamente porque me puede resultar positivo a pesar de que el líquido cefalorraquídeo haya recibido antibióticos, ¿ven? Bueno, y es importante lo que es la tinción de grano, solicitarla y llamar al laboratorio para que se lo reporten en el mismo día, porque queremos hacer una terapia empírica inicial adecuada. Es decir, digamos, el éxito de la terapéutica, el 70% se rige por la terapia empírica adecuada. Y para eso tenemos que saber, digamos, o por lo menos tener en nuestras manos una tinción de grano, ¿no? Que nos va a orientar. Entonces, por ejemplo, si la tinción de grano nos dice que es un poco gram positivo, ya por lo menos yo sé que le voy a colocar. Así yo no tenga el cultivo, porque para esperar los cultivos van a tardar 3, a veces hasta 5 días en ser reportados. Y si es micótico, hasta 7 días o más. Entonces, relacionar todo. Factores de riesgo, epidemiología, clínica, y si se puede contar con una tinción de grano, bueno, con eso nos va a ayudar bastante. Por lo menos los estudios en líquido cefalorraquídeo, bueno, otros estudios adicionales al líquido cefalorraquídeo, el hemograma, generalmente cuando es una meningitis bacteriana, uno suele observar una leucocitosis con desviación a la izquierda, es por lo general, ¿no? La glucosa sérica se solicita para hacer comparaciones con la glucosa del líquido cefalorraquídeo, es decir, aquí podemos nosotros hacer este cálculo, pero esta glucosa tiene que ser justamente antes del procedimiento de la punción lumbar. Dividimos la glucosa del líquido cefalorraquídeo entre la glucosa en sangre y si nos da menor de 0.4 es sugestivo de infección bacteriana. Bueno, también es importante tomar en cuenta los electrolitos para hacer diagnóstico diferencial por trastornos hidroelectrolíticos. Y los hemocultivos, siempre tenemos que solicitar los hemocultivos 2x2. Por lo general va a variar dependiendo del microorganismo, un 50-80% son positivos, un porcentaje mayor generalmente ocurre en lo que son Streptococcus pneumoniae, va disminuyendo en cuanto a la etiología, si es Neisseria meningitidis disminuye a un 60-50%, y si es Listeria un 20-30% de salir positivo. Entonces, lo ideal es hacer cultivo en líquido cefalorraquídeo, es decir, el hemocultivo no es que va a sustituir el cultivo de líquido cefalorraquídeo, pero es un complemento. La procalcitonina siempre tenemos que solicitarla al inicio y siempre haciendo secuencias cada 72 horas. Esto, pues, el aumento de la procalcitonina les va a revelar, digamos, la carga bacteriana y eso les va a hacer diagnóstico diferencial de las virales o de las micóticas, ¿no? Y que también, pues, nos sirve, bueno, tiene una alta sensibilidad y especificidad de los bacterianos y nos sirve para yo valorar la respuesta al tratamiento, es decir, si el paciente me está respondiendo o no a ese antibiótico a través de la concentración de la procalcitonina. Entonces yo esta respuesta la voy a evaluar al día siguiente. Bueno, los estudios de imágenes, muchas veces tenemos diferentes tipos de características en los cuales nos dicen que no podemos realizar una punción lumbar a ciegas por el hecho de que podemos contraer o podemos tener un riesgo de una herniación de la amígdala. Entonces, existen diferentes criterios médicos para realizar resonancia magnética antes de la punción lumbar. Hay escuelas que dicen que sí, hay que realizar una imagen obligatoriamente al paciente antes de una punción lumbar. Hay otras escuelas que dicen que no se debe esperar, a excepción de
de que si ustedes observan que el paciente tiene un déficit neurológico focal o signos de focalización, o que el paciente haya presentado convulsiones por primera vez sin causa conocida, o que ustedes le hacen un fondo de ojo y observan un papiledema, o pacientes inmunosuprimidos, o que pacientes que tengan una escala de Glasgow menor de 12 puntos. Entonces, estas son las secciones de la regla o las indicaciones para obligatoriamente realizar una imagen diagnóstica. Bueno, ¿cuál es el tratamiento empírico? Por lo general, para nosotros tomar en cuenta el tratamiento, siempre se toma en cuenta lo último que es en las guías internacionales de la Sociedad Americana. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuál sería el tratamiento empírico para los pacientes con meningitis bacteriana? Todo va a depender también de la edad, pero acá en el de adultos vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, tomando en cuenta que son los microorganismos más frecuentes, Streptococcus, Neisseria meningitidis, Listeria, nosotros vamos a iniciar de forma empírica una cefalosporina de tercera generación más vancomicina cuando se sospeche que haya resistencia local del Streptococcus pneumoniae a las penicilinas. Ahora, si sospechamos que en la localidad, pues, o sabemos que en la localidad o en el medio donde trabajamos el Streptococcus pneumoniae es susceptible a la penicilina, indicamos una cefalosporina de tercera generación solamente. Bien. A ver, los pacientes mayores de 18 años, menores de 50 años, también pues podemos tomar en cuenta la combinación de una cefalosporina de tercera más vancomicina, o en caso de que no haya vancomicina, adicionar rifampicina. Pero siempre nos tenemos que ajustar a nuestro medio, es decir, si existe la disponibilidad o no de la rifampicina. Y para aquellos pacientes en los que nosotros estamos sospechando de Listeria monocytogenes, pues nosotros tenemos que combinarlo siempre con ampicilina. Nunca podemos dejar de un lado la ampicilina. Bien, así ustedes lo colocan, meropenem, cefalosporinas de tercera, no, ellos no van a cubrir Listeria. Lo único que cubre Listeria es la ampicilina. Ahora, ya cuando tenemos el cultivo en la mano y sabemos cuál es el microorganismo, que por lo general es un porcentaje un poco mínimo, podemos hacer el tratamiento dirigido. Entonces, si por ejemplo resultó un Streptococcus pneumoniae, tenemos que saber si es sensible, tener en cuenta cuál es la concentración mínima inhibitoria a la penicilina, y para saber si le vamos a mantener el mismo antibiótico que teníamos antes o lo vamos a cambiar. Pero tenemos que estar 14 días. Para Neisseria meningitidis igualmente 7 días, y para Listeria monocytogenes mínimo por 21 días, es lo que está establecido. Entonces, supongamos que yo tengo el diagnóstico de Listeria monocytogenes, porque yo tenía paciente con aspertona, y aparte con lo que quitar las extracciones y solo la ampicilina. ¿Por qué? Porque es un tratamiento específico a mí. Listo.
bueno, aquí solamente se va a realizar para aquellos pacientes con virus Lorenz. Solamente para esos pacientes. Bien, para este, cuando se vamos a indicar lo que está dando de primera elección es la rifamicina. En adultos son una dosis diaria, es decir, una dosis de 600 miligramos. Está. En caso de que no exista o que no haya en la institución la rifampicina, pueden utilizarse estrexona. Ahora, si es por Neisseria meningitidis, la rifampicina lo pueden indicar por 2 días, cada 12 horas por 2 días. Y en caso contrario de que no exista, pueden colocarse estrexona o ciprofloxacina o acitromicina, dosis única. La vacunación es importante, es decir, hay que promover la vacunación, sobre todo en los niños, en las embarazadas, en todas las. La vacunación es la manera más eficaz para proteger todo tipo de microorganismos contra la meningitis bacteriana, para que existan esos altos niveles de cobertura. Entonces, esta creación de estas vacunas conjugadas de Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, todo esto pues, ha disminuido en una gran importancia pues, la morbilidad de estas enfermedades y que se ha determinado que ha existido beneficios en la vacunación cuando han tenido un episodio por meningococos. Igualmente, pues, en pacientes que hayan tenido bueno, eso es todo. Ok. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta con referente al tema. Voy a comenzar. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nos ha tocado casos clínicos referentes a Peña, mi persona Jonathan Alarcón, Carla Benítez, Michelle Guarderas, Marco Tapia y Heidi Torres. Vamos a presentar 2 casos. Ya, el caso 1, tenemos una meningitis por Streptococcus pyogenes, en el cual se presenta un niño de 6 años y 8 meses de edad que consultó por un cuadro febril con otalgia, cefalea, náuseas y vómitos de 4 días de evolución, sin antecedentes de importancia y con vacunas completas para la edad. Fue llevado al servicio de urgencias por la intensificación de los vómitos. Al llegar, se comprobó somnolencia, disartria y desorientación, por lo que se decidió una internación en el servicio de pediatría del Hospital Español. Con signos de síndrome meningio se realizó, llegó con signos de síndrome meningio y se realizó una tomografía axial computada previa del sistema nervioso central. Esto sería en caso normal, y una punción lumbar que obtuvo líquido cefalorraquídeo. Patológico compatible con Mycobacteria 786 milímetros cúbicos. De leucocitos, glóbulos blancos, neutrófilos, el 36%, y glucosa 14 miligramos sobre decilitro. Proteínas 0,291 gramos sobre litro. En el hemograma se presentó leucocitosis con reactantes de fase aguda elevados. Tenemos 280
28.860, glóbulos blancos, neutrófilos el 85% y proteína C reactiva 18,23 miligramos por litro, glucemia de 144 miligramos por decilitro. En el hemocultivo por 2 y el cultivo del líquido cefalorraquídeo se aisló Streptococcus pyogenes sensible a penicilina. Por presentar una infección invasiva de Streptococcus pyogenes con impacto meningio, fue derivada a la unidad de terapia intensiva pediátrica. Se indicó un esquema antibiótico con ceftriaxona de 14 días y clindamicina de 10 días por vía intravenosa. Los hemocultivos de control fueron negativos. La siguiente, por favor. Ya, en epidemiología del Streptococcus pyogenes, el CDC nos dice que 10 millones de casos de esta enfermedad son no invasivos, como por ejemplo tenemos faringitis y pioderma, que son las más frecuentes. La faringitis que se produce por este Streptococcus pyogenes afecta a niños entre 5 y 15 años y la transmisión se da por gotitas respiratorias, especialmente cuando los niños están en hacinamiento y en meses de invierno. Las infecciones de partes blandas se ven precedidas por Streptococcus del grupo A. La siguiente, por favor. Ya, aquí vamos a tener que estos son cocos gram positivos que tienen una clara hemólisis en placas de agar sangre, hemólisis beta. Pueden causar infecciones de bajo riesgo, como por ejemplo la amigdalitis, la faringitis, el impétigo, la escarlatina, y con menor frecuencia se presenta la erisipela, la otitis media aguda, sinusitis y mastoiditis. Estas también pueden producir infecciones invasivas graves como la osteomielitis, la neumonía, bacteriemia, la sepsis, y raramente se presentan procesos con alta mortalidad, como por ejemplo la fascitis necrosante o el shock tóxico. La cadena epidemiológica sería un resumen de esto. El agente causal es, en este caso, el Streptococcus pyogenes. El huésped susceptible pueden ser los humanos y los mamíferos. La puerta de entrada puede ser cutánea, faríngea, parenteral, mucosa o digestiva. La forma de transmisión va a ser directa a través de las gotitas respiratorias, indirecta, el contacto dérmico o por mucosa o por contaminación de heridas o lesiones. También en animales o materiales contaminados. La puerta de salida va a ser la saliva, las gotitas de flujo, y el reservorio puede ser la boca, la piel, el tracto genitourinario. La piel debería estar contaminada con otros Streptococcus del grupo A que van a producir la proliferación de este Streptococcus. En el tracto genitourinario, en el intestinal y respiratorio de humanos y animales, especialmente los mamíferos. Ya, en lo que son los signos y los síntomas, el paciente presentó un cuadro febril con nostalgia, también cefalea, náuseas y vómitos, y también los signos de síndrome meningio. A las 48 horas presentó una mejoría de la disartria y a nivel de la conciencia. Al tercer día de internación presentó síntomas de hipertensión endocraniana y a las 48 horas de alta reingresó por presentar fiebre, cefalea y diarrea. En cuanto a los métodos diagnósticos, al paciente se le realizó una tomografía axial computarizada de lo que es el sistema nervioso central, en la cual estaba normal. La punción lumbar obtuvo el líquido cefalorraquídeo patológico compatible. Ya también tuvo lo que es los leucocitos, los glóbulos blancos con neutrófilos en el 36%. Tenemos que la glucosa estaba en 14 miligramos sobre decilitros y las proteínas en 0.29 litros por G. También tenemos el hemograma que presentó la leucocitosis con reactantes de fase aguda elevados de 28.860 glóbulos blancos, neutrófilos el 85%, la proteína C reactiva de 18.23 miligramos por litro y la glucemia de 144 miligramos por decilitro. También en una nueva tomografía se informó que había un edema cerebral leve
y en el examen oftalmológico se mostró una diplopía y estrabismo convergente. En cuanto al tratamiento, se indicó un esquema antibiótico con ceftriaxona de 14 días y clindamicina de 10 días por vía intravenosa. Esto por presentar la infección invasiva por el Streptococcus pyogenes con impacto meningio. Y también se indicó desametasona por 4 días por el edema cerebral leve que presentó. Ya terminaron con el primer caso. Sí, ese es el primer caso. Ok, entonces, a ver, ¿cómo realizarían el análisis de líquido cefalorraquídeo? Sería de acuerdo a los parámetros, doctora, que nos comentó, por ejemplo, los glóbulos blancos que tenían, en el caso de la bacteriana, que tenían que ser de 10. Retrocede. Ajá, retrocede a la diapositiva. Aquí. ¿Cómo leerían estos? A ver, líquido cefalorraquídeo. Ajá. ¿Cómo lo leerían? Fíjense, 786. Leucocitos. ¿Qué sería eso? Disculpe, doctor, ¿puede repetir, por favor? Sí, por ejemplo, ¿cuáles serían, digamos, los valores normales del leucocito? ¿Cuáles serían? ¿De qué rango? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo llamarías a los leucocitos aumentados? Líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo serían de 25 a 100, doctora. Ya, bueno, recuerden, lo normal es hasta 5 leucocitos por milímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí ya es 786. Quiere decir que un aumento se denomina pleocitosis. Entonces, cuando ustedes vayan a dar un reporte de un líquido cefalorraquídeo, tienen que leerlo así. Pleocitosis de 786 por milímetros cúbicos. Ahora, aquí dice neutrofilo 36%, que se supone que yo infiero que si me reportan 36% es porque los linfocitos, el resto del diferencial son linfocitos, ¿no? Entonces, fíjense que hay una disminución en los neutrófilos. Bueno, ok, ahora la glucosa está baja o está elevada? En este caso está bajo y tenía que ser menor a 40 para que sea calificado como una meningitis bacteriana. Entonces, fíjense acá, glucosa baja, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería el término de glucosa baja en líquido cefalorraquídeo? Un poquito más. Aquí sería hipoglucorraquia. ¿Bien? Entonces, vean, aquí ustedes colocan proteínas gramos sobre decilitro. ¿Cuáles son los valores normales de las proteínas? ¿Cómo ustedes saben si está aumentado, si está disminuido? ¿Y cuáles son las unidades que utilizamos?
De 15 a 40, pero serían unidades en miligramos por decilitro. Entonces, si tú conviertes estos a miligramos sobre decilitro, ¿cuánto te daría? 290 gramos, me parece. Entonces habría una hiperproteinorraquia, ¿verdad? Entonces, fíjense, todo esto es van a encontrar todos los datos en el líquido cerebral. Ok. Para ver. Muy bien. Muy bien, eso es todo. Bueno, vamos a pasar al otro caso clínico. Ya, el segundo caso clínico es meningitis bacteriana por meningitis bacteriana por Staphylococcus pneumoniae. Tenemos que un paciente masculino de 33 años de edad, originario y residente de la Ciudad de México, casado, de ocupación cerrajero, escolaridad primaria completa, sin antecedentes de importancia respecto al padecimiento actual, excepto infecciones de las vías aéreas de repetición y sinusitis crónica. Se valoró en el servicio de otorrinolaringología, donde encontraron desviación del tabique nasal e hipertrofia de los cornetos, por lo que se consideró apta para someterse a un tratamiento quirúrgico y se le realizó lo que es una rinoplastia selectiva. Egresó a las 24 horas sin complicaciones. Ya. Luego ingresó al servicio de urgencias 24 horas después ya de la alta hospitalaria al referir lo que es cefalea hemicraniana opresiva de intensidad 7 de 10, esta acompañada de agitación psicomotriz y fiebre de 38.5 grados centígrados. A la exploración física se encontró lo que es estuporoso con una escala de Glasgow de 8, febril, saturado en 64, sin apoyo de oxígeno suplementario, con una presión arterial media de 60 milímetros mercúricos, sus pupilas mióticas de 1 milímetro, con reflejo consensual y fotomotor conservado. También sin alteraciones en los pares craneales, con lo que es rigidez de nuca, las extremidades con hiperreflexia generalizada y signos meningios de Brunskill y Kerning. Y también durante la exploración tuvo lo que es una crisis convulsiva tónico-crónica generalizada. En lo que es los estudios de laboratorio reportaron lo que son leucocitos de 30.100 milímetros cúbicos, neutrófilos de 28.000 milímetros cúbicos, lo que son linfocitos de 1.000 milímetros cúbicos, la hemoglobina en 15 gramos por decilitro, lo que son las plaquetas 214.000 milímetros cúbicos y las bilirrubinas totales en 0.36 miligramos por decilitro, una albumina de 2.4 y lo que es el aspartato de aminotransferasa en 51 unidades internacionales por litro y la alanina aminotransferasa en 33 unidades internacionales por litro. La siguiente, por favor. Ya, continuando, tenemos lo que serían los hallazgos tomográficos, en los cuales se observaron datos de sinusitis etmoidal y esfenoidal, como se observa en la figura, donde además se puede observar una ligera desviación del tabique hacia la izquierda. Luego se le realizó una punción lumbar con presión de apertura de 350 milímetros de agua, en la cual se obtuvo líquido cefalorraquídeo turbio con proteínas de 354 miligramos por decilitro, glucosa de 7 miligramos por decilitro, cloruro de 97 mil equivalentes, conteo de 10.000 células y 97% de polimorfonucleares. En la tinción de Gram se observaron dipoclocos gram positivos en forma de lanza. Ya. Por tal razón, se comenzó lo que fue un tratamiento antimicrobiano intravenoso con ceftriaxona, 2 gramos cada 12 horas y vancomicina calculada a 15 miligramos por
ingreso, además de 8 miligramos de dexametasona previos a la primera dosis de los antibióticos. El paciente posteriormente tuvo deterioro neurológico y por tal razón requirió lo que fue ventilación mecánica e ingreso a la unidad de cuidados intensivos. A las 24 horas, el cultivo de líquido cefalorraquídeo reportó lo que fue crecimiento en agar sangre de coco gram positivo catalasa negativo, que es lo que se observa en la imagen de la derecha, mucoide con hemólisis alfa sensible a ortoquino, que se identificó como Streptococcus pneumoniae sensible a penicilina. Ya. Entonces, posteriormente se procedió a cambiar lo que fue el esquema antimicrobiano intravenoso a penicilina G sódica cristalina, administrando 4 millones de unidades cada 4 horas. A las 72 horas ya se le retiró lo que fue la ventilación mecánica y 5 días después egresó de la unidad de cuidados intensivos. Se procedió a realizar lo que fue una punción lumbar de control con presión de apertura de 200 milímetros de agua, con líquido cefalorraquídeo de aspecto de agua de roca, proteína de 41 miligramos por decilitro, glucosa de 67 miligramos por decilitro, cloro de 117 mil equivalentes y celularidad de 0. Se le realizó de igual manera una tomografía de control en la cual no se observaron alteraciones estructurales y 15 días después el paciente ya egresó del hospital neurológicamente íntegro. Y asimismo, dentro de la epidemiología, tenemos que va a ser esta causa, ese neumonal va a ser la responsable de lo que es la otitis media en aproximadamente 6 millones de casos, de los cuales 200.000 hospitalizados, por lo que sería por neumonía. Asimismo, también va a ser la responsable de 40.000 muertes anuales. Y también que va a ser común en lo que son, los menores de 2 años y los que son en mayores de 65 años, asimismo como en pacientes asplénicos y en pacientes que presentan lo que son neoplasias activas o también la desnutrición. Dentro de los factores de riesgo, vamos a tener que, por ejemplo, en este paciente tuvo el antecedente de lo que sería infecciones de vías respiratorias a repetición. Asimismo, este paciente presentaba lo que es una sinusitis crónica con una hipertrofia de los cornetes nasales. Y dentro de los signos y síntomas que presentaba este paciente, después del posoperatorio de hemicraniana opresiva, lo cual tenía una intensidad de 7/10, también tenía agitación psicomotriz, asimismo tenía convulsiones tónico-clónicas generalizadas, asimismo tenía rigidez de nuca y también tenía lo que es un Glasgow de 8/15. Con respecto a los métodos diagnósticos, se le realizó una tomografía de cráneo y también una punción lumbar, en lo que en la tomografía se encontró que habían datos de sinusitis semoidal y esfenoidal, mientras que en la punción lumbar, en la apertura de 300 miligramos que se le realizó, se obtuvo líquido cefalorraquídeo que fue turbio, con proteínas de 354 miligramos por decilitro, la glucosa que estaba en 7, que se había dicho que tiene que estar hasta 40, lo cual se denominaría una gluporraquia, hipoglucorraquia, el cloruro que está en 97, con 10.000 células y un 97% de polimorfonucleares, y en la tinción GRAN se observaron lo que son los diplococos gram positivos que tenían una forma de lanza. Con respecto a lo que son los exámenes de laboratorio, reportaron lo que son los leucocitos en 3.100, lo cual van a estar elevados, ya que lo normal iba a ser de 4.500 a 11.000, los neutrófilos en un 28.000,
también iban a estar elevados porque lo normal era de 2.000 a 7.500, por lo tanto sería una leucocitosis neutrofílica. La hemoglobina, que está en 15 gramos por decilitro, está dentro de lo que es, se podría decir, al tope, ya que hasta 15 es lo normal. Las plaquetas de 214.000, también está dentro de lo normal, ya que el rango se encuentra de 150.000 a lo que es 400.000. Las bilirrubinas totales de 0.36 también se encuentra normal. La albumina de 2.4 y el aspartato aminotransferasa de 51, mientras que la aminotransferasa estuvo de 33. En el cultivo del líquido cefalorraquídeo, tuvimos que este cultivo se reportó crecimiento de lo que es el agar, con cocos gram positivos, catalasa negativa, mucoide, con hemólisis alfa, pues sensible al examen que es la autoquina. Se identificó como Streptococcus pneumoniae, que era sensible a la penicilina. Y con respecto al tratamiento, se le inició el tratamiento con un antimicrobiano intravenoso, la ceftriaxona, de 2 gramos durante las 12 horas, también vancomicina, que fue calculada por 15 miligramos, calculando el peso, además 8 miligramos de dexadematosa, previo a la primera dosis del antibiótico que se le había dado. También se cambió lo que es el esquema antimicrobiano intravenoso por la penicilina G, sódica cristalina, y 4 millones de unidades de cada 4 horas. Y a las 72 horas ya se le retiró lo que era la ventilación mecánica. Ok, fíjense acá, como al inicio le instauraron la terapia empírica antimicrobiana, fíjense, ceftriaxona más vancomicina. Ya posteriormente, cuando tuvieron resultados del cultivo, lo hicieron de forma dirigida, ¿no? Es decir, omitieron lo anterior y colocaron penicilina G sódica cristalina. Ok, a ver, bueno, no sé si tienen alguna duda con referente al caso clínico. Está bien. Este caso clínico es bastante similar, puesto que ustedes observaron las alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Aquí retrocede un momentito la diapositiva. Ajá. A ver. La anterior. Bueno, acá, donde ustedes ven aumento de lo que es la presión. Bien, lo normal es hasta 8, 18. Bien. Y fíjense, las características macroscópicas. Nosotros podemos obtener una orientación diagnóstica cuando nos dice, bueno, el líquido que yo extraje fue turbio, ¿no? Entonces ahí podemos inferir que es bacteriano. Y los niveles de proteínas. Existe un aumento de las proteínas en líquido cefalorraquídeo, es decir, una hiperproteinorraquia, una hipoglucorraquia, el cloruro aumentado, fíjense en la piegocitosis, 10 de células. Aquí sí se observa el 97% de polimorfo nuclear, o sea, aquí esto está sumamente fácil como para nosotros diagnosticar que es bacteriano. Y en la fisión de Gram, pues ya cuando nos dicen diplococos gram positivos en forma de lanza o en forma de pareja, pues aquí pues ya nos orienta a un estreptococo pneumoniae. Bien, ¿alguna duda con referente a los casos clínicos? No, doc, ninguna. Bien, entonces, para el grupo expositor, el primer caso clínico, en la parte de cadena epidemiológica, lo van a revisar de la forma como yo se los di en clase, de forma esquemática. Entonces, cuando me suban las diapositivas al Canvas, lo realizan de esa manera, ¿bien? En el orden que yo les di. Ese era el orden que nos dio. Ajá. O sea, está primero el agente causal, luego el reservorio, luego va la puerta de entrada, me parece que era,
Puerta de salida del reservorio. Sí. ¿Qué más? Mecanismo de transmisión. Mecanismo de transmisión y el reservorio, que sería el último al final. ¿Cómo? No te entendí, Jonathan. El reservorio, doctora, que sería el final, o sea, donde se podría... El final es el huésped o susceptible. Es decir, el reservorio es de segundo. Primero es el agente, luego el reservorio. ¿Ya? Fíjense en la imagen, ¿sí? Ya. Bueno, chicos, ya, entonces finalizamos con el tema del día de hoy. Si quieren la retroalimentación del examen anterior, lo podemos realizar en la hora de tutoría, ¿sí? Entonces, bueno, me voy a conectar con el enlace de la tutoría y el que quiera entrar para la retroalimentación de las preguntas, lo puede hacer. Bueno, entonces ya pues la semana siguiente continuamos entonces con las otras clases. Hasta luego, chicos, que estén bien. Hasta luego, doctora, gracias.